Dos nuevos frentes se abren para la Casa Real Británica en forma de libro y en forma de persona. Por un lado tenemos la aparición de una obra escrita, unas memorias, por el hermano de Kate Middleton, James Middleton, que ha concedido una entrevista al diario Tatler, que es como una especie de revista de la realeza, un poco más formal incluso que Lola, y vamos a ver un poco qué es lo que ha dicho. Pero es que, por otro lado, tenemos a la prensa británica colocando a Rose Hambury con titulares que la sitúan cada vez más cerca de la familia real. ¿Qué significa esto? Hombre, de momento hemos visto cercanía con Carlos y Camila y no sé si se nos está queriendo decir otra cosa en ese sentido. Pero vamos a empezar con el libro porque me parece bastante curioso que un libro sobre un perro termine hablando de la situación actual de Kate Middleton. Este es el titular: Aventuras de la infancia con Kate, bodas reales y visitas al rey en Highgrove. El hermano de la princesa de Gales, James Middleton, revela nuevos detalles de sus próximas memorias. James Middleton, el hermano menor de la princesa de Gales, ha revelado nuevos detalles de su próximo libro que ofrecerán información sobre su infancia con Kate Middleton, su tiempo como invitado en las bodas reales y las visitas al rey en Highgrove. El padre de uno, porque tiene un solo niño, lanzará el libro tierno, afectuoso y a veces devastador, Meet Ella, The Dog Who Saved My Life. Os presento a Ella, el perro que salvó mi vida. Al perro, por cierto, se refiere como si fuese una persona. Este libro va a salir el 26 de septiembre y nos dice que si bien James le contó previamente a Tatler cómo las memorias documentarían su vida durante los últimos 20 años, ha compartido una nueva visión de lo que los lectores pueden esperar de este libro. El empresario se ha mantenido en privado durante mucho tiempo sobre su hermana, pero parece que ofrecerá algunas anécdotas muy personales y en especial con lo que tienen que ver en los últimos meses. Una descripción nueva y detallada del tomo revela que el libro seguirá a James a lo largo de su infancia, su crecimiento junto a Kate y Pippa en Berkshire con sus padres Michael y Carol. Dice que James Middleton no quería nada más que tener un perro cuando era un niño, le costaba mucho conectarse en el aula cuando estudiaba y que a menudo salía al campo, a la naturaleza, buscando animales, aventurándose ahí en la campiña de Berkshire, jugando con motores oxidados, cuidando a criaturas heridas y perdiéndose durante muchas horas al aire libre. Las memorias no solo explicarán el vínculo extraordinario que existe entre James y su cachorro, sino también la relación con sus hermanas, especialmente con su hermana mayor, Catherine. Desde su encantadora presentación, cuando James tenía solo 20 años, hasta asistir a bodas reales y ser invitados en Highgrove y Sandringham, su viaje está marcado por el amor, la lealtad y giros inesperados del destino. Bueno, os he dicho que este diario es como demasiado formal. También va a hablar de su historia de amor con su esposa. Se conocieron en un pub de Londres, se casaron en una ceremonia íntima en un pueblo en la Costa Azul en 2021 y habla de Alice como una persona que se le ha unido en varios compromisos públicos, incluida la asistencia a Kate Middleton, sea lo que signifique esto. Pero creo que todos entendemos un poco por dónde va. Bueno, habla de que dieron dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo, Íñigo, en octubre del año pasado y que se ha sentido muy inspirado al escribir el libro, especialmente con la situación que se ha pasado en los últimos meses. Escribir este libro me ha ayudado y ojo con esto que puede tener doble lectura, a lidiar con el dolor que tengo después del fallecimiento de Ella, al permitirme procesar el viaje que Ella y yo emprendimos. Ella estuvo allí en muchos de los momentos importantes de mi vida, incluso cuando conocí a mi esposa. Nuestro hijo nació después de que Ella falleciera, por lo que Íñigo nunca llegó a conocerla, pero para mí es importante que él sepa todo sobre ella. Otra de las razones es contarle la razón, cómo conoció a su madre. Bueno,
siempre que hablamos de James Middleton, hablamos de salud mental. Esto es algo que ha expuesto tanto él como su hermana Catherine, Kate, acudiendo a eventos donde se ha abierto y ha dicho, bueno, pues que ella está muy concienciada con el tema de la salud mental porque en su familia se ha vivido a través de la historia de este chico. Él adelanta y dice que a lo largo de los años él y Kate han escalado muchas montañas juntos y lo que venga en un futuro pues que también lo seguirán escalando. Fuerte. Bueno, las últimas noticias que tenemos serían más o menos oficiales, que la madre Carol está ahora mismo con la princesa y con el príncipe William mientras se recupera de su enfermedad y bueno, Tatler añade que James es también un tío cariñoso de George, Charlotte y Louis, los hijos de Kate y William, dice, así como los hijos de su hermana Arthur, Grace y Rose. Bueno, no nos cuenta así nada más. Yo creo que esto es un poco experimento de marketing, pero bueno, este chico siempre ha sido muy sincero, así que esperamos, no declaraciones explosivas, así como un libro como el de Harry, pero sí algún punto que nos llame la atención y que no se haya contado hasta ahora de la historia de Kate en los últimos meses. Por otro lado, tenemos a la prensa británica que en estos momentos se está lanzando con titulares muy fuertes. No sé si van otra vez a por William, pero dicen que Rose Hambury está cada vez más cerca de la familia real. Madre mía. Recogen un poco los acontecimientos recientes. Bueno, pues que fue a un evento de badminton, una final de un torneo, ahí coincide con Camila, se hace fotos con Camila, luego el niño le coge la capa al rey mientras va subiendo unas escaleras con Camila, cosas como muy raras, ¿no? Y que están suponiendo un poco la comidilla en los últimos tiempos y que a pesar de que Rose Hambury a través de sus abogados negó tajantemente los rumores que la situaban junto al príncipe William, pues la prensa británica de repente ha vuelto a las andadas, ya no hay protección y están insinuando, bueno, pues que oye, que tras unos meses así un poquito de silencio, de perfil bajo por todo el escándalo que ha salido con su nombre, pues que ahora ella como que se ha lanzado a la aventura y que tiene la bendición de la Casa Real, en concreto de Carlos y Camila. ¿Bendición para qué? Si ella pertenece a la aristocracia, me pregunto. Todo puede ser también que esto sean ganas de tocar las narices por parte de Camila en todo esto, pero bueno. Estos rumores entre William y Rose llevan circulando desde la boda del heredero al trono con Kate Middleton. Fijaos que yo lo situaba luego más tarde, pero aquí esta información dice que ya desde 2010 la cosa ya se estaba fraguando de alguna manera. Bueno, en cualquier caso, según la prensa británica, tras el encuentro entre Rose y Camila, habría una estrategia de la marquesa de Cholmondeley, es decir, de la presunta amante, por acercarse a The Firm, la firma, un poco la empresa que maneja las cosas de la Casa Real. Dice, justo ahora que Kate Middleton está atravesando un momento delicado de salud y se mantiene al menos de momento lejos de la agenda oficial. Se ha descubierto cuál podría ser la estrategia detrás de los recientes movimientos de Hambury. Mientras Kate continúa fuera del ojo público tras su anuncio en marzo sobre su diagnóstico y tratamiento de cáncer, Hambury ha sido fotografiada en eventos reales. Esto lo dicen en el portal, la página web de List. Y la misma publicación, bueno, pues dice que, bueno, repite un poco pues lo del niño, ¿no? Lo del niño que ya lo tratan de Lord Oliver Cholmondeley o Cholmondeley, hijo del matrimonio, estuvo presente como paje y se encargó de llevar el dobladillo de la túnica del rey Carlos III. Dice, aunque en principio la presencia del matrimonio pudiera entenderse como un gesto de apoyo a su hijo, la prensa apunta a que podría haber algo más.
Currículum de Rose Hambury ya lo conocemos. Ella es una noble británica ahora, pero fue ex modelo y ex miembro del personal político que en 2009, apenas 2 días después de anunciar su compromiso y embarazo de gemelos, contrajo matrimonio con el marqués de Cholmondeley, David Cholmondeley, o Cholmondeley, que además de este título ostenta el del Gran Oficial de Estado británico y que hay una diferencia notable de edad de 23 años. Está también la fotografía de Tony Blair que vimos por aquí y bueno, pues ojito porque se hacen eco para que luego digan de que aquí estamos con conspiraciones y que decimos mentiras. La prensa británica se hace eco de una información que dimos aquí, que la hemos estado detallando y que todavía hay muchos interrogantes, que tiene que ver con 2023. Y es esta: Catalina de Cambridge pidió a William eliminar a la marquesa de su círculo de amigos después de la existencia de una fuerte pelea este verano entre ambas. Dice, entre ambas ex amigas. ¿Cómo nos quedamos con esto? Yo lo digo, toda la información que yo cojo, siempre digo, si veo que no, que puede ser falsa, es porque viene o de redes sociales o de los tabloides británicos, ¿vale? Pero que yo aquí no me invento nada, que todo esto viene publicado y está por aquí en este sentido. O sea que sí, que existió pelea, ¿eh? Y yo sigo insistiendo que por lo que hemos podido ver durante todo este tiempo, el 2023 fue mal. En verano es cuando se desata la crisis. Y en septiembre, ahí ya es crisis total, que se habla incluso de que llevan vidas separadas Kate y William, pero que no pueden, obviamente, anunciar ningún tipo de divorcio. En septiembre, un exnovio de Kate y su actual mujer son los que ayudan en ese sentido a Kate, porque pertenecen al mismo club, ese club del nabo o club del rábano, de ese grupito de amigos de Norfolk. Y bueno, pues la historia se queda ahí hasta el 25 de diciembre, que es la última vez que la vemos. Y claro, ahí están un poco los interrogantes de todo esto. Pero bueno, está bien. Yo estoy cogiendo esto además de un portal español que se hace eco y que además pone las fuentes, y no es un portal de noticias fake, es Look, vaya. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un poco las dos informaciones. El libro de James Middleton, pues tendremos que esperar un poco a verlo y a ver qué detalles da. Este chico de todas formas, si se ha destacado por algo, ha sido por ser sincero. No se le ha pillado ninguna mentira, ningún renuncio, ni en absolutamente nada. Y por otro lado, pues vamos a ver un poco este acercamiento de Rose Hambury, la marquesa de Cholmondeley, a la familia real, qué significa todo esto y qué nos quiere decir la prensa británica. Ojo con esto. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, apoyar el canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.